Las historias que te contaba tu abuelo y tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. La hacienda Humboldt y la historia y el vino. Julimes, Chihuahua, solitario y frondoso cerca de la cabecera municipal, se yergue un árbol peculiar, el pino alemán, que representa uno de los últimos vestigios de la ex hacienda Humboldt, un asentamiento extranjero que al principio del siglo XX fue considerado una explotación agrícola, modelo y cuya prosperidad terminó brutalmente tras el estallido de la Revolución Mexicana. A 3 kilómetros de la cabecera municipal está lo que fue el casco de la hacienda, en cuyos terrenos existían huertas que provenían de la fruta de legumbres para una industria de las conservas de alimentos, los cuales eran exportados a otras ciudades del país, incluso al extranjero. De esta planta industrial, de la que afirma fue pionera en América Latina, no queda tampoco mucho rastro. ¿Acaso alguna etiqueta de las latas cuyo interior contenía fruta en almíbar? La hacienda Humboldt, Durazno. Cada lata garantizada puede leerse en un papel rotulado que se conserva en el Museo de la Presidencia Municipal de Julimes. La gente de esta localidad sabe de la existencia de la hacienda por las historias que contaban sus abuelos y bisabuelos, algunos de los cuales trabajaron para los alemanes. También existían constancia de la colonia germana por documentos que se conservan. En el artículo titulado La colonización Boer en Chihuahua y el sureste de Estados Unidos, 1903 y 1907, escrito por Lawrence Douglas y Taylor Hansen, se refiere que el asentamiento fue fundado por colonos de ascendencia holandesa procedente de Sudáfrica, quienes buscaron refugio en Julimes después de la guerra con los ingleses. Los migrantes, encabezados por el general William Needham, veterano de la guerra anglo-boer, arribado al estado de Chihuahua con la anuencia del entonces presidente Porfirio Díaz, quien dio facilidad a los extranjeros para la creación de colonias agrícolas, esto con la finalidad, por una parte, de poblar regiones del norte y por otra, promover el desarrollo económico de estas zonas. El historiador Luis Aboites Aguilar menciona en su libro La irrigación revolucionaria de la hacienda antes llamada Santa Rosalía era propiedad de Epifanio Álvarez y fue vendida en 1903 en la Secretaría del Fomento. En ese mismo año se instalaron las primeras 34 familias Boers, con quienes venían también el general Benjamin Biolgen, quien participó en la Revolución Maderista. Una creciente del río Conchos en 1904 destruyó medio millar de hectáreas que había sido sembradas y 1.500 árboles frutales. Esto obligó a la mitad de las familias colonizadoras a abandonar la hacienda. 2 años después, las tierras fueron compradas por la compañía alemana de Getau y Quetzal Sux por mediación de Pablo Hoffmann. Pronto los germanos pusieron manos a la obra y en poco tiempo levantaron una industria procesadora de carnes, embutidos, frutas, legumbres y pescado. Asimismo, los nuevos dueños de la hacienda plantaron 10.000 árboles frutales que trajeron desde California para producir duraznos que eran enlatados en la planta de las conservadoras. Asimismo, los nuevos dueños de la hacienda plantaron 10.000 árboles frutales que trajeron desde California para producir duraznos que eran enlatados en la planta. Las conservas eran exportadas a las ciudades de Chihuahua, Juárez, El Paso y Monterrey, donde al parecer tenían buena aceptación. La colonia agrícola en Julimes llegó a tener casi 23.000 hectáreas y aprovechaba las aguas del río Conchos para regar sus huertos y sembraríos, esto gracias a una concesión otorgada por la Secretaría de Fomento. Sin embargo, la bonanza tuvo una duración corta debido a la revolución. Armando Navarrete, ex cronista del municipio de Meoqui, señaló un artículo en la que la hacienda fue atacada en diciembre de 1913 por un grupo de alzados quienes prendieron fuego a las instalaciones. La situación de violencia orilló a los colonos alemanes a abandonar la colonia, cuyas huertas fueron secando, mientras que la maquinaria de la industria empacadora fue desmantelada paulatinamente hasta desaparecer. Actualmente, de la ex hacienda, cuyas tierras se convirtió en ejido, solo quedan el nombre, una iglesia y parte del acueducto y un árbol conocido como el pino alemán, plantado hace más de 100 años por los colonos, el cual se ha convertido en un atractivo turístico en Julimes. Una gran cantidad de historias se recuerdan en torno a la presencia de personas de nacionalidad alemana en la comunidad conocida como la hacienda Humboldt, ubicada a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Julimes. Ahí desde hace poco más de 100 años está plantado un árbol que se le conoce como el pino alemán, único en su tipo en toda América Latina, el cual permanece inamovible y respetado por los habitantes de la comunidad en la hacienda Humboldt del municipio de Julimes. Hay mucha gente que viene a diferentes puntos del estado
estado del país y de los Estados Unidos para conocer este árbol, que no se ha podido multiplicar, y eso es lo que llama la atención. El árbol, cuando se seca, las ramitas se ponen rojas hasta que se le caen. Este pino se ve fuerte y sus raíces va emergiendo año con año, y su follaje adorna la vista de la hacienda Humboldt, que se ubica en Julimes, y que lo hace importante en cuestión de historia de este municipio, que tiene, entre otras cosas, un área paleontológica muy importante. La hacienda Humboldt, que alguna vez fue estancia ganadera privada, perteneció por un tiempo a Luis Terrazas y fue vendida por formación de una colonia de refugiados sudafricanos de la guerra anglo-boer. Entre ellos se encontraba el general Boer Ben Viljoen. Los refugiados contaron con la ayuda del presidente Theodore Roosevelt en su proyecto. Contrató al mariscal Latham Bond para que lo representara ante Terrazas y el gobierno de México. Colonia nunca prosperó particularmente. Los colonos de Humboldt ya comenzaron en 1908 a emigrar a pueblos mexicanos más activos como Ciudad Chihuahua y zonas agrícolas como el Valle de Mesilla, Nuevo México, cerca del Paso, Texas y Texas. En Estados Unidos, los Boer se quedaron en México, se casaron con familias locales o se mudaron, lo que provocó la pérdida de la identidad de la comunidad con los Boers a mediados de la década de 1930. El conflicto se conoce comúnmente simplemente como la Guerra de los Boers, porque la primera guerra de los Boers, diciembre de 1980 a marzo de 1981, fue un conflicto mucho menor. Boer, que significa granjero, este nombre común de los sudafricanos blancos de habla afrikaans, descendientes de los colonos originales de la compañía holandesa de las Indias Orientales en el Cabo de Buena Esperanza. En Sudáfrica se llama oficialmente Guerra Sudafricana del Hecho, según un informe de la BBC en 2011. La mayoría de los académicos prefieren llamar a la guerra de 1999 y en 1902 la Guerra Sudafricana, reconocido así que todos los sudafricanos blancos y afrodescendientes se vieron afectados por la guerra. La hacienda Humboldt, la colonia Boer de Chihuahua, de la colonia agrícola de los sudafricanos de origen holandés, desterrados por los ingleses, la hacienda se convirtió después en una empresa productora y enlatadora de frutas, propiedad de socios capitalistas como el propio gobernador del estado Enrique C. Krill y la casa comercial Quetzal y Dagetau de la capital de Chihuahua. Fuera de los municipios ribereños del río Conchos, Ñoqui y Julimes, casi nadie en el estado de Chihuahua sabe que estas tierras se asentó, llegando en 1903 y procedente de Sudáfrica un reducido grupo de colonizadores boers que buscaban el refugio y el sustento al cabo de una terrible guerra que sostuvieron y que perdieron en contra del Reino Unido de la Gran Bretaña. Las repúblicas boers fueron nacidas independientes en la mitad del siglo XX, creados por los habitantes de la colonia del Cabo que hablaban inicialmente en idioma neerlandés y por sus descendientes en lo que hoy es el país de Sudáfrica. Dos de estas naciones habían logrado el reconocimiento internacional, la República de Sudáfrica o de Transvaal y el Estado Libre de Orange. Estos estados desaparecieron como entes políticos y administrativos después de la Segunda Guerra Mundial de los Boers, que dio lugar a la anexión británica y su posterior incorporación Unión Sudafricana. Y una vez derrotados terminaron. Algunos de estos colonizadores habían sido destacados jefes militares en la citada guerra, y una vez derrotados temieron por su vida y la seguridad de sus familias, por lo que los ingleses habían puesto precio a sus cabezas. Unos pocos de estos guerreros prominentes fueron desterrados a la isla de Santa Elena, a la misma isla remota situada en la mitad del Océano Atlántico, a la que los ingleses mandaron a destierro a Napoleón Bonaparte en 1915 tras la derrota del Gran Army en Waterloo, y donde el Gran Corso murió en 1821. El sueño de los africanos. Al terminar la contienda militar de los Boers, fueron dos de los personajes que tuvieron destacadas actuaciones en las acciones bélicas directas contra el Imperio Británico y que se negaron a jurar fidelidad a los invasores después de la derrota y los tratados de paz. Ellos son William Dietrich Schneemann y Benjamin Johannes Wilhelm Schneemann viajó a los Estados Unidos, donde recibió apoyo del presidente Roosevelt, quien le motivó a buscar territorios al sur del país, en México. En 1902, Schneemann inició la búsqueda de tierras proporcionadas para la agricultura en México, pero fue en 1903 cuando Schneemann y Viljoen, ya juntados, se entrevistaron con el presidente Porfirio Díaz, quien les surgió explorar terrenos federales en el Valle del Yaqui, en Sonora, pero ellos mostraron su preferencia en los territorios en Chihuahua. Terminaron dando una
visita y de reconocimiento en compañía nada más y nada menos que del ministro de Gobernación del gobierno de Díaz, José Ives Limatur. El alto funcionario les ofreció la hacienda de Santa Rosalía, enseguida donde confluyen los ríos San Pedro y Conchos, en el centro sur de Chihuahua. Ellos terminaron enamorándose de esta franja de fértiles tierras aladeñas de Alconchos dentro del municipio de Julimes. La dicha hacienda que ellos empezaron a regar con una acequia derivada de la presa que hoy en día se llama presa de la hacienda Humboldt, casi a 20 kilómetros aguas arriba sobre el Conchos, antes de que el río se una con el San Pedro. Los sudafricanos reconstruyeron esta acequia y le hicieron pasar por sus tierras. El nombre no se sabe quién se lo puso, pero la nueva colonia agrícola se le llamó Hacienda Humboldt, como el famoso viajero y naturista alemán que recorrió y exploró gran parte de México. Para conseguir dinero para pagar la superficie contratada, los jefes boers echaron en mano de sus flacos ahorros, pasaron el sombrero con las familias y paisanos, publicaron libros, impartieron conferencias, realizaron espectáculos con la temática de las guerras contra Gran Bretaña, para que a finales del mismo año de 1903 pudieran afirmar el contrato de la colección, beneficiándose de una quinta parte del crédito. El costo total de los 83,000 acres, 205,140 hectáreas, antes de comenzar el traslado de las 50 familias programadas para que lleguen al lapso de 3 años. Solicitaron un par de créditos y en tiempo después algunas familias boers procedieron a trasladarse a la región del Ferrocarril Central de México, que iniciaba recorrido en Ciudad Juárez. Facilitó su transporte desde El Paso hasta Estación Ortiz, distante unos 20 kilómetros al sureste. Un año más tarde estaban sentándose acá 37 familias. El 3 de septiembre de 1905, la prensa Pittsburgh Pennsylvania publicó bajo el título Colonia Boer en México que se encuentra en una condición más favorable. Ciudad de México, el 2 de septiembre de 1905, se dice que la colonia Boer iniciaba por los generales Sinman y Ben Biogen, quienes lucharon galantemente contra los británicos en Sudáfrica. Se encuentra en una condición más floreciente. La colonia en la actualidad cuenta con un vecindario de 150 personas y este año tiene bajo cultivo 3,300 acres, principalmente en grano. Los planicies ahora se han perfeccionado para atraer un gran número de familias de Sudáfrica, muchas de las cuales están allí antes de que llegue el momento de poner los cultivos en la próxima primavera. La cita es de Lawrence Douglas Taylor, La colonización Boer en Chihuahua y sureste de Estados Unidos, 1903-1917. Hay un testimonio que da fe de los esfuerzos de los colonos por hacerse y darse a entender ante la barrera del idioma. Ellos no hablaban español, solo de inglés, y eran fluidos en su lengua natal, el Afri. Queriendo comunicarse con sus peones mexicanos, les hacían cosas mexicanas en Mexofricanglish como lo siguiente: Ker, Der, Maranas, Dar, Ant, Punk, Dem, Back in the Real. Yo no hablo inglés, lo siento. Traigan estos cerdos acá y pónganlos de vuelta en el corral. Es lo que quiere decir en su idioma extraño que inventaron. Existe constancia, sin embargo, de que esta colonia duró poco. Por mucho que se hayan esforzado, la hacienda fue abandonada primero por Biogen en 1906, quien se trasladó al sur de Estados Unidos, y 2 años después lo acompañó entre 20 y 30 familias allá en la región de La Mesilla, en Nuevo México. Fundó él otras colonias donde encontraron mejores condiciones para su establecimiento. En cambio, la descendencia de Sinman se mudó a la cercanía, donde compraron un rancho en nombre de La Regina, en la que actualmente existe como un poblado del municipio de Julimes. Pero ¿por qué abandonaron los africanos la hacienda, dejando atrás el ingente esfuerzo del traslado desde Estados Unidos, con todo y menaje de casas, herramientas, maquinarias, la inversión monetaria, el trabajo y todo lo que implicó su asentamiento en esta parte de Chihuahua? La hacienda Humboldt se puede resumir así: una creciente del río Conchos en 1904 destruyó 500,000 de hectáreas que habían sido sembradas y 1,500 árboles frutales. Esto obligó a la mitad de las familias colonizadoras a abandonar la hacienda. En la desbandada estuvo presente la inestabilidad social que ocasionó el surgimiento del movimiento armado de la Revolución Mexicana y las gavillas que asolaban las haciendas por el saqueo y robo. Así lo escribió Douglas Taylor. 2 años después, las tierras fueron compradas por la compañía alemana Quetzal y Dagetu Sux, con sede en Chihuahua por mediación de Pablo Hoffman. Como una curiosidad histórica, está documentado que uno de estos migrantes guerreros sí se inmiscuyó en la contienda revolucionaria. El general Benjamin Johannes Biogen fue consejero personal de Francisco I. Madero en cuestiones militares, con el nombramiento del comisionado oficial del gobierno federal en las negociaciones de paz con los yanquis. Al mismo tiempo, otros miembros de esta comunidad permanecieron en Mioque. Al inicio de 1914 sufrieron ataques que Taylor describe así: los insurrectos
prefectos encabezados por Francisco Villa confiscaron el rancho de Schneemann y por sospechar que había sido enemigo de la causa constitucionalista. Los buenos no solo no hicieron nada, asegura Pablo Hodgman, nieto del personaje del mismo nombre que administró estas tierras luego del fracaso de los sudafricanos. Recuerda que esta fue primero la hacienda de los Álvarez o Santa Rosalía de Epifanio Álvarez, donde se practica la agricultura tradicional como la siembra de maíz y frijol. Los Boer estuvieron 2 años nada más, afirma Hodgman. Segundo, a mi abuelo, que le tenían el mismo nombre que yo y era alemán, lo mandaron a traer para que administrara y desarrollara la tierra cuando los Boer se hubieran ido. Mi padre era Manuel Porfirio Hodgman, su hijo. El gobernador Enrique C. Krill vio que mi abuelo estaba haciendo un experimento de departamento de agricultura y le propuso que viniera a Chihuahua a escoger el terreno donde pudiera conseguir y hacer sus estudios. Escoge estos precisamente en los márgenes del Conchos porque tenía un clima y una altitud idóneos. Pablo Hodgman, abuelo, vio que era un buen microclima para el durazno y plantó inicialmente 12,000 árboles, también espárragos, calabaza, chiles. Todo desarrolló muy rápido porque empezaron a enlatar frutas en solo 3 años a partir de que entrara la nueva administración de la hacienda. De esta manera, para cuando se dio la entrevista de los presidentes, el estadounidense Taft y mexicano Díaz Juárez, y el paso del 16 de octubre de 1909, de manera paralela se presentó una exhibición, una muestra de los productos de México y para representar al estado de Chihuahua. El gobierno escogió llevar enlatados de la hacienda Humboldt. Hoy en día, Pablo Hodgman, el nieto, tiene en su poder algunas de las etiquetas originales que llevan pegadas las latas de la fruta que produjo la hacienda, vistosas a todo color y sumamente atractivas a la vista. El 2 de diciembre de 1906, un periódico de la Ciudad de México, The Mexican Herald Sunday, publicó una extensa entrevista que le hizo Pablo Hodgman, el científico alemán en la agricultura encargado de la hacienda Humboldt y que está hospedado en el Hotel Palace. El entrevistado refirió que Hodgman había estado llevando a cabo varios experimentos agrícolas en la hacienda y que estaba obteniendo resultados positivos. De acuerdo a Hodgman, nada más en este año llevaba gastado alrededor de $50,000 en dichos experimentos, que estableció una estación experimental moderna y bien equipada y que estos días había asentado familias en este lugar, casi todas ellas mexicanas. Hay muchísimos ejemplos, pero para dar una idea aproximada de la calidad de las investigaciones y la vasta experimentación que este doctor agricultor aplicó, en la hacienda Humboldt solo cita por último 40 variedades de frijol que fueron aprobadas. Las semillas se obtuvieron de California, Francia, Alemania y otros países. Pablo Hodgman, el nieto, quien es veterinario de profesión, vive y tiene su casa y su rancho en medio de una plantación de nogales en Los García, a unos 20 minutos de la hacienda, en la orilla de la carretera que da la forma del famoso conglomerado lineal conocido como la Cordillera, que no es otra cosa de un rosario de 11 pequeños poblados que tienen apenas una hilera de casas de cada lado, y de la carretera una sola cosa en el fondo antes de las tierras de cultivo y los establos. De estos 11 pueblitos, 6 pertenecen a Mioqui: El Molino, Rincoreño, Los Cineros, Las Puentes, Loreto, Guadalupe, Victoria, que es seccional municipal, y Los García. El resto, 5 son de Julimes: El Entronque, La Regina, Colonia Esperanza, La Labor Nueva y La Boquilla. Hodgman tiene su propia versión de los hechos que dieron fin a la hacienda Humboldt, a la que está ligada de manera sentimental de por vida. Fue en el año 1921 cuando la hacienda se convirtió en ejido. La accidentada como trágica y gloriosa historia de la famosa Unidad Productiva Agropecuaria e Industrial. El joven abogado Oscar Flores Sánchez, quien se convirtió en gobernador muchos años después, fue conmocionado a mediados de los años 40 para acudir al lugar y levantar el acta de las condiciones que se encontraba la hacienda. Flores Sánchez alcanzó a llevarse a Chihuahua lo que quedó de la maquinaria en calidad de prácticamente chatarra. Los alemanes son una referencia cotidiana y que la gente no suele hacer diferencia entre los que fue la colonia Boer inicial y posterior empresa de la capital alemán y México. Como un atractivo turístico trae visitantes al pueblo. Existe el hecho de que el árbol muy famoso, el pino alemán de Julimes, un ejemplar portentoso cuya especie no ha sido identificada al parecer, por lo que muchos sostienen que puede ser género Avis. Armando Navarrete, el finado cronista del municipio de Mioqui, responsabilizó al movimiento revolucionario por la corta duración de la bonanza Humboldt y recordó que la hacienda fue atacada en diciembre de 1913 por un grupo de alzados. Ya conocimos el respecto a la versión particular de Pablo Hodgman, nieto. La violencia obligó a los administradores alemanes a abandonar la colonia, cuyas huertas se fueron secando mientras la maquinaria industrial fue desmantelada poco a poco. Hasta quedaron solo desperdicios sin valor. Existe acá unos sacros de piedra, unos tramos de la muralla remanentes de lo que la gente afirma que las ruinas del Torreón. Como lo inicia su nombre, fue eso una torre de carácter defensivo militar desde donde se podía responder al fuego enemigo a través de sus estratégicas ventanillas y de sus mirillas que tenía a la altura. Para subir a las mirillas había una escalera con la que se alcanzaba el piso
eso de la defensa. El ejido de Julimes se surten todavía para riesgo de las parcelas con el agua que llega a la acequia centenaria que arranca de la represa de la corriente de Conchos y que el pueblo pasa. Por cierto, enseguida del Pino Alemán, por ahí pasa esta acequia. En la última casita por la salida de la cabecera municipal, Asunción Vaquera y Rogelio Mata cuentan que llegaron aquí en 1925, que ya no existe la hacienda Humboldt de los alemanes como empresa, pero lo que sí surgió fue el ejido al que ellos se integraron. En este mismo año todo el complejo industrial eran puras ruinas del torreón en el que quedaban de pie, pero en 1950 lo derrumbaron totalmente. Lo que también existe y no es poca cosa, pujante y progresista, lleno de que la gente bien enamorada, trabajadora y optimista, es el poblado que orgullosamente su historia, de sus tradiciones muertas y vivas, se llama oficialmente Ex Hacienda Humboldt. Era del Torreón, y aquí en esta parte estaba el Torreón. Entonces más o menos de alto el Torreón tenía como unos 8 metros para arriba todavía, pero ya le han tomado un pedazo. Tenía como unos 3 escalones y luego estaba un piso y luego otros 3 escalones y había otro piso. Y es ahí se metía uno para adentro y miraba uno todo la labor allá para el río. Todo allá para el río. Era como una torre de vigilancia. Era como una torre de vigilancia. Sí, el que tenían los alemanes. Uno dice que los alemanes. Y ahí ellos miraban todo lo que era la hacienda aquí. Todo lo que estaba bien alto. Pero, y aquí se encontraba. Aquí se encontraba. Entonces esos pilares de piedra eran del Torreón. Eran del Torreón. Además que pues ya hicieron la iglesita y hicieron las albergas. Más o menos, ¿en qué año hicieron el Torreón? Uno sabe. No, eso sí no. Pues yo tendría que unos 12 años cuando nos mantenemos allá arriba. Y vivía aquí en esta casa. Escarbaron y se hallaron un libro. Y ese libro, no sé qué sería. Ok. Ya todavía este señor o lo regalaría. Pero aquí es donde está el Torreón antes. Y si la historia que usar te ha gustado y tú tienes una historia que contar, me gustaría que nos compartieras al correo electrónico historiasdelmonte@gmail.com o al WhatsApp al 639-116-5767. Nos puedes enviar audio y video. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, y también nos puedes escuchar por Spotify. Muchas gracias y hasta pronto.